Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy quiero darte la bienvenida al episodio número 79. Primera parte de una serie de 2 episodios en los que hablaremos sobre cómo espiar a tu competencia y estimar de qué forma obtienen sus ventas en Amazon. ¡Empezamos! Bien, pues bienvenido de nuevo. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero dejarte claro que este es un episodio tanto para expertos como para gente que está empezando, que no tiene ni siquiera su primer producto. Entonces, bueno, primero quiero empezar hablándote hoy sobre por qué es importante descubrir quién es tu competencia dentro de Amazon, tanto si vendes como si aún no vendes. Vamos a empezar hablando sobre el caso en el que ya estés vendiendo. ¿Por qué te interesa saber quién es tu competencia? Bueno, pues por un lado es muy importante entender para qué palabras clave tus competidores están mejor posicionados que tú. Qué porcentaje de ventas consiguen quitarte a través de ese mejor posicionamiento, podríamos deducir. Cuál es su dominancia dentro del nicho, qué cosas están haciendo bien, qué cosas no, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Incluso es importante que sepa qué hacen fuera de Amazon y no solo dentro de Amazon. Con con todos estos datos, tú puedes modificar tu estrategia actual tanto en anuncios como en ofertas, como incluso futuros lanzamientos de productos. Entonces, por eso es muy importante conocer a tu competencia. Eh, Como te digo, si no sabes quiénes son, pues no puedes ni siquiera establecerlos como objetivo de tus campañas de anuncios. Eh, También tampoco sabes realmente para qué palabras clave deberías competir con ellos, porque primero tienes que conocer quién es tu competencia para luego averiguar qué palabras clave están posicionados. También es importante que conozcas a tu competencia para que de esa manera puedas detectar entradas de nuevos competidores. Muchas veces nos preguntamos por qué mis ventas han variado, por qué mi posicionamiento ha variado. Y en muchas de esas ocasiones la respuesta está en la entrada de nuevos competidores. Sin embargo, si tú no sabes quién ya hay, detectar quién entra en el mercado, pues puede resultarte más difícil. Como ya te digo, todo esto te va a ayudar a mejorar tus productos, a conocer muchísimo mejor a tu cliente objetivo, tu cliente dentro de Amazon, a mejorar tu oferta y no solo tus listings, sino pues digamos de qué forma presenta ese producto. No únicamente digamos a añadir un bullet point, una viñeta más o añadir contenido a plus, sino de qué forma lo presenta. Em, También te ayudará sobre todo a hacer tu negocio más competitivo, más fuerte y más resistente de cara al futuro. Para todo esto es fundamental que conozcas quiénes son tus competidores. Ahora pasamos al caso de quien aún no vende en Amazon, ¿no? Pues entonces, para este perfil es crítico saber quiénes serán su competencia en el futuro, principalmente porque si no lo saben,
no pueden analizar la oportunidad de vender en ese nicho, ¿no? En ese mercado. No puedes conocer cuál es el estado de las ventas, volúmenes de búsqueda de palabras clave. En definitiva, no puedes determinar si es una buena oportunidad o no, y ni siquiera no puedes diseñar tu estrategia para entrar en ese mercado, ¿no? Para lanzar productos dentro de ese mercado. Entonces, por este único motivo ya es fundamental que conozcas quién es tu competencia dentro de Amazon si aún no estás vendiendo. También te va a permitir, como te acabo de introducir, descubrir los puntos de entrada más sencillos. Nuevamente, conociendo tu competencia, puedes conocer para qué palabras clave están posicionados, para qué palabras clave están peor posicionados, cuáles tienen menos competencia. Y esto pues es lo que te va a ayudar a descubrir y a diseñar tu estrategia de entrada y de lanzamiento de productos. Y bueno, al igual que en el caso de alguien que ya esté vendiendo, pues conocer a tu competencia te va a permitir entender qué les gusta a sus clientes, qué no les gusta, qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien. Por ejemplo, si una serie de preguntas se repiten una y otra vez, pues tú puedes darte cuenta de que tus futuros competidores no están haciendo un buen trabajo a la hora de describir sus productos dentro de sus listings. Eso pues ya, nada más que eso puede ser un punto de entrada al mercado. Proporcionar información más detallada y mejor presentada. Al fin y al cabo se trata de descubrir las necesidades que no están siendo satisfechas. Y como ya te digo, si los listings están optimizados o no, tanto visualmente como en contenido escrito. Nada más que eso, son buenos puntos diferenciadores que te pueden facilitar el acceso al mercado y combinado con una buena estrategia de posicionamiento pueden convertirte en un competidor serio frente a otros vendedores que ya lleven más tiempo vendiendo en ese nicho, ¿no? Entonces, como puedes ver, los motivos para conocer a tu competencia son muchos, variados, pero sobre todo son fundamentales. Todos tienen mucho peso en la fórmula del éxito a la hora de vender en Amazon. A la hora de vender en Amazon, a la hora de vender online y a la hora de cualquier tipo de negocio que emprenda, es fundamental que conozcas a tus competidores porque realmente son ellos junto con los compradores los que definen el mercado. Entonces, ahora lo que quiero comentarte hoy es qué puedes hacer, qué métodos utilizo yo para descubrir a tus competidores dentro de Amazon. Voy a empezar con un método gratuito, luego voy a hablar sobre una herramienta y te voy a decir cuál es mi recomendación. Pero primero vamos a hablar sobre este método gratuito. Yo entiendo que sobre todo que cuando se está empezando aún no se está seguro sobre si este modelo de negocio funciona o simplemente un montón de influencers en YouTube, etcétera, que están intentando vender la moto. Entonces es normal que al principio pues no quieras gastarte mucho dinero, gastarte lo mínimo. Por lo tanto, creo que es interesante explicar este método gratuito. Pero hay algo más sobre este método que te contaré en unos minutos. Entonces vamos con este método gratuito. Es muy sencillo. Parte con palabras clave. Palabras clave para las cuales podrías llevar a cabo una búsqueda de palabras clave previa, pero realmente no es necesaria. Es decir, tú simplemente tienes que llegar a Amazon e introducir en el buscador la palabra clave con la que tú definirías el producto cuyo mercado quieres investigar. Y una vez que tú uses esa palabra, puede que descubras que la mayoría de los resultados se definen usando otras palabras clave. Esto lo puedes ver simplemente leyendo los títulos. Y si las primeras palabras, que suelen ser las más importantes, son diferentes de las que tú has usado para buscar esos productos, pues prueba con esa nueva palabra que acabas de descubrir, ¿vale? De todas maneras, lo lógico es que tú tengas una pequeña lista con unas 5 palabras clave que son las que tú crees que los usuarios, que los
futuros clientes usarían para buscar ese tipo de productos. Entonces volvemos de nuevo al paso en el que tú introduces la palabra clave y obtienes una serie de resultados. Entonces, el siguiente paso consiste en abrir en pestañas diferentes los listings de los 5 a 10 primeros productos que aparecen como resultados para esa palabra clave. Ahora bien, con este método sí que hay que tener en cuenta los resultados que son anuncios, ¿vale? Los primeros que salen justo arriba por delante de los resultados orgánicos. Estos resultados varían desde 0 a 4 y los identificarás porque justo debajo de la imagen aparece la palabra sponsored o promocionado. Y así pues puedes saber que esos son anuncios. Pero ya te digo que para este método también hay que tenerlo en cuenta porque los clientes, la gente que no vende en Amazon normalmente no distingue entre ofertas entre un resultado que aparece ahí porque es un anuncio y un resultado que aparece ahí de manera orgánica. Por lo tanto, también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar quién es nuestra competencia, porque al final, pues nuestra competencia también pone anuncios y el hecho de que aparezcan por delante de los resultados orgánicos hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar a esos competidores. Entonces volvemos un pasito hacia atrás y ya te digo, abres los listings de los 5 a 10 primeros resultados que aparezcan, tanto si son orgánicos como si son anuncios. Y ya pues el siguiente paso seguimos muy sencillo, puede que te resulte bastante tedioso, pero es muy importante. Y simplemente lo único que tienes que hacer es investigar cada uno de esos productos que has abierto en pestañas diferentes e ir tomando notas de los distintos atributos, tanto la URL, el ASIN, y pues ya empieza a tomar notas como si te resulta que el título es legible o si no, por el contrario, son un montón de palabras clave o está escrito en un idioma, si es en español, pues está escrito en un español que no te resulta natural, si tienen pocas imágenes o muchas imágenes, si usan vídeo, si usan las 5 viñetas, si tienen más de 5 viñetas o menos, si se proporciona la información, si las imágenes son descriptivas, es decir, son más tipo infografía con contenido escrito, si usan imágenes usando el producto de tipo lifestyle, que no son simplemente el producto con distintos ángulos, desde distintos ángulos, perdón, o solo el empaquetado, es decir, si se ve al usuario usándolo. También ten en cuenta si tienen contenido a plus, eso está pues más abajo de las viñetas. Ahí tienes una sección de descripción que si es contenido a plus pues aparecerá con imágenes y no solo como un párrafo o varios párrafos de texto. Es decir, ten en cuenta todo este tipo de cosas. También puedes anotar el precio, si quien se encarga del envío es Amazon o es el propio vendedor. Ten en cuenta todo este tipo de detalles porque son los que necesitas para entender a tus competidores. Otro aspecto muy importante, el tema de las preguntas, como ya hemos dicho antes, las reseñas, el número de reseñas, la puntuación de estrellas, de qué hablan las reseñas, ¿vale? Entonces, repite esto para los 5 o 10 resultados para esa palabra clave. Y esto también tendrías que hacerlo para las distintas palabras clave que había en tu lista. Por lo tanto, como puedes ver, es un proceso sencillo, pero que se puede alargar en el tiempo. Sin embargo, es muy fundamental que hagas esto al principio porque es la manera que hay para estudiar un mercado, para entenderlo bien. Que ya te he dicho quiénes son tus competidores, qué hacen, qué no hacen, qué valoran los clientes, qué no valoran, qué falta. Porque todo eso necesitas conocerlo para tú ser más competitivo, tanto si ya vendes como si estás valorando entrar a vender en ese mercado. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que a pesar de que
estamos analizando entre 25 y 50 productos de nuestros competidores, es probable que las palabras clave que tú hayas usado no terminen de definir por completo el mercado, o que por otro lado pues simplemente estés dejando fuera algunos competidores que puedan ser importantes, pero que por el motivo que sea, cuando tú llevas a cabo tu investigación no están bien posicionados. Entonces, para evitar esto, te recomiendo que mires una serie de secciones dentro de los listings donde puedes descubrir más competidores. Pues, y estas secciones están justo debajo de la zona de las viñetas, ¿vale? Al principio del listing tú tienes las imágenes principales, títulos, viñetas, datos sobre la oferta, etcétera. Si vas un poco hacia abajo empiezan a aparecer secciones como productos que también vieron los clientes, productos con 4 estrellas o más, productos relacionados, etcétera. En definitiva, son distintas secciones así en tipo carrusel de productos relacionados. Pues bien, mi recomendación es que busques en esos carruseles porque ahí se suelen encontrar a muchos competidores que por el motivo que sea, ya te digo, puede que no estén bien posicionados. En este caso, si tú consideras que esos son competidores serios, puedes llevar a cabo una investigación más detallada como te he descrito hace un instante. Pero a lo mínimo, lo que te recomiendo es que anotes la URL y el ASIN por si en un futuro quieres volver a investigarlo o por si simplemente quieres usarlo en campañas de anuncios, como objetivo en campañas de anuncios. Bien, pues con esto terminamos la explicación de este método gratuito, que como puedes ver lo peor que tiene es el tiempo que hay que dedicarle. Y bueno, pues ahí es donde vienen las herramientas. Bajo mi punto de vista, la mayoría de herramientas lo que hacen es agilizar todo este tipo de procesos. Si es cierto que hay muchas otras herramientas que nos proporcionan datos que de otra manera no podríamos encontrar. Pero en este caso, al menos la primera parte, lo que hacen es agilizar nuestra tarea. Y bueno, hay muchísimas herramientas disponibles para los vendedores en Amazon, pero ya sabes que a mí me gusta Helium 10. Es una herramienta muy completa, es la que yo uso y es en la que confío. Por lo tanto, es de la que te voy a hablar hoy, del método que yo uso con Helium 10 para investigar a los competidores. Y bueno, por mi experiencia, usando solo Helium 10 no es suficiente. Hay que hacer una mezcla entre el método gratuito que te he contado y las herramientas de Helium 10. Y ahora entenderás por qué. La solución más sencilla y más rápida es usar dentro de la herramienta de Black Box, en la pestaña de Competitors. Ahí, si tú introduces un ASIN de los competidores, lo cual pues puedes hacer de una manera muy sencilla, por ejemplo, usando una palabra clave, como hemos descrito en el primer paso del método gratuito, obtiene una serie de resultados. Selecciona uno de esos ASIN, el que primero aparezca, por ejemplo, el que primero aparezca que no sea un anuncio. Selecciona ese ASIN y lo introduce en la pestaña de Competitors de Black Box. Y eso pues te va a dar todos los competidores que Helium 10 considera que hay para ese ASIN, que pueden ser desde 4 o 1 hasta cientos. Entonces, de esta manera, en cuestión de segundos, ya has descubierto probablemente muchos, porque no sabría decirte si son todos, pero muchos competidores dentro de Amazon. Ahora ya el siguiente paso es que de manera manual los vaya investigando uno a uno. El problema que pueda tener este método es que no te deja tan claro cuál es su posicionamiento para las palabras clave. Pero bueno, eso es un tema un poco controvertido, por lo tanto yo no me preocuparía en exceso en este punto. Simplemente pues que Helium 10 te facilita mucho esa labor de búsqueda, ¿no? de tus competidores. Luego ya pues la labor de investigación sí que es un poco más manual. Para este caso también puedes hacer uso de la estrategia que te conté en el episodio número 77 para analizar reseñas, que como ya has visto
forma parte del proceso de investigación o de espionaje, ¿no?, a tus competidores. De cualquier manera, y volviendo a este método de Helium 10, hay que hacer uso de la búsqueda manual. ¿Qué otras cosas tienes disponibles, qué otras herramientas tienes disponibles dentro de Helium 10 para facilitarte esta labor de descubrir a tus competidores? Pues puedes usar Blackbox también en la pestaña de Product Targeting, que nuevamente tú introduces un async y te va a dar sugerencias de productos basados en ese async y tomados de distintas fuentes, como son recomendaciones de Amazon, comprados frecuentemente a la vez que ese producto, etcétera. Es decir, productos relacionados con ese async que tú has introducido. Otra opción que tienes es con Cerebro. Introduce un async y usa el botón de Get Competitors. En lugar de el de Get Keywords, puedes usar la opción de Get Competitors y Helium 10 te da algunas sugerencias de competidores. Si tú repites este proceso de Cerebro para los distintos async que vayas investigando, pues es otra forma de ir ampliando esa lista de competidores. Entonces, como puedes ver, dentro de Helium 10 te he hablado de 3 opciones diferentes para descubrir a tus competidores. Ya te digo que para descubrir a tus competidores, Helium 10 es muchísimo más efectivo y eficiente que hacerlo de manera manual. Aunque con la manera manual, pues también puedes completar este proceso. Pero ahora, por último, y antes de darte mi recomendación, quiero hablarte sobre Market Tracker. Market Tracker es otra herramienta de Helium 10 que te permite definir un mercado para que el algoritmo de Helium 10 te vaya dando sugerencias e información sobre qué cambios suceden dentro de ese mercado. Entonces, tú simplemente tienes que definir el mercado, como ya te he dicho, para lo cual tienes que introducir hasta 5 palabras clave que definan ese mercado y tanto async como tú consideres. Y de esa manera, pues ya el algoritmo empieza a recabar información y a ofrecerte datos sobre cuota de mercado, entre los que está quién vende más, quiénes venden menos, quiénes definen ese mercado, nuevos productos, nuevos async que tal vez tú no hayas tenido en cuenta. Por lo tanto, te va avisando de cuándo hay una entrada nueva en el mercado. Es decir, te da muchos datos y alertas de las que hemos hablado al principio, es decir, por las que al principio hemos dicho que es importante investigar a tus competidores. Entonces, ya que sabemos por qué es importante investigar a nuestros competidores, el método gratuito y otros métodos que requieren de la suscripción a Helium 10, voy a contarte mi recomendación sobre qué método o qué combinación de métodos hay que usar para hacer este proceso lo más eficaz y eficiente posible. Entonces, yo lo que hago es usar Blackbox con la pestaña de Competitors. De esta manera obtengo una lista grande de asyncs. Ya sabes que para esto primero necesitamos un async que nos sirva como de semilla para generar el resto de resultados. Con estos async luego los introduzco en Market Tracker junto con una serie de palabras clave para definir el mercado. Estupendo. De esta manera Helium 10 define ese mercado. Ahora Helium 10 aquí me dará me definirá quiénes son los que más venden dentro de ese mercado. Entonces yo cojo esos async que digamos que son pues los más importantes y los introduzco en Cerebro para comprender qué palabras clave son las más importantes. Y de esta manera lo que hago es que vuelvo al principio con Market Tracker y vuelvo a definir de nuevo el mercado, esta vez usando esas palabras clave y los mismos async que tenía al principio. Así pues defino el mercado de una forma más correcta. Y ahora pues con los async que Helium 10 me diga que son los que más venden, es decir, que son los que tienen más peso dentro del mercado,
son los que yo voy a investigar de una forma más detallada, como te he comentado en el método gratuito. Esta combinación de herramientas y de métodos es la que yo considero que es la más correcta, porque es la más rápida y es la más eficaz a la hora de determinar quién voy a investigar. Ya te digo que a la larga pues siempre es recomendable que tú investigues el mayor número de competidores posible, pero como un primer análisis para definir el mayor porcentaje del mercado es la que mejor funciona. Bueno, pues ahora ya cuentas con un buen arsenal de estrategias para no dejar escapar a ninguno de tus competidores. Ya lo que te queda es que empieces a jugar a James Bond y que empieces a espiarlo y a obtener datos sobre esos competidores, qué hacen bien, qué hacen mal y cómo encontrar tu hueco dentro de ese nicho. O si ya estás vendiendo, qué debilidades tienes que explotar y solucionar para empezar a dominar dentro de ese mercado. Si tienes cualquier duda, cualquier problema a la hora de aplicar este método o cualquier otro aspecto de todo este embrollo de vender en Amazon, te recomiendo que te unas a la comunidad del emprendedor amazónico. Es totalmente gratuita y lo único que tienes que hacer es introducir tu nombre y tu email en el breve formulario que encontrarás en la página web del emprendedor amazónico. Y una vez que te unas recibirás un enlace para unirte a nuestro grupo privado de Telegram. Y ahí pues tendrás acceso a otros vendedores como tú y a mí también, para que, ya te digo, nos preguntes cualquier duda que tengas. Y además, bueno, pues también recibirás todo el material bonus que he creado hasta ahora. Ya te digo que es totalmente gratuito y solamente tienes que introducir tu nombre y tu email en el breve formulario de la página web. Y nada más, con esto me despido, terminamos este episodio número 79. Te recuerdo que aún nos queda por tratar el análisis para entender cómo obtienen sus ventas todos estos competidores. Esta era la primera parte de una serie de 2 episodios. Hemos visto cómo descubrir quiénes son nuestros competidores. Ahora nos toca averiguar cómo obtienen sus ventas esos competidores. Y eso lo veremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y recuerda que tienes todo mi apoyo. No dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.